Hola, soy Valentine. A la mañana siguiente de pedirle ayuda para mis padres, lo encontré en su despacho planeando en secreto cómo abandonarme antes de que nuestra vida se volviera demasiado complicada. En ese instante, los 3 años de matrimonio se sintieron como una mentira bien construida, una inversión a largo plazo que acababa de declararse en bancarrota emocional. Me quedé helada en el pasillo, escuchando como el hombre que amaba calculaba fríamente su ruta de escape. ¿Alguna vez has sentido que la persona que más amabas solo te veía como una parte de su portafolio? Antes de contarte las palabras exactas que escuché a través de esa puerta entreabierta, y como ese momento lo cambió todo, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasó cuando puse sobre la mesa la carta que él nunca esperó. Llevábamos 3 años casados y vivíamos en un apartamento impecable en San Isidro Buenos. Sebastián, mi esposo, era un gerente financiero en ascenso y su mundo giraba en torno a las apariencias, las proyecciones y el estatus. Yo, una simple maestra de literatura, a menudo me sentía como un accesorio cuidadosamente elegido para suavizar su imagen ambiciosa. Amaba a Sebastián, no, al menos amaba la versión de él que me mostraba en nuestros primeros días, pero una inquietud silenciosa había comenzado a crecer en mí. Se manifestaba en su sutil desprecio hacia mis padres, personas humildes y trabajadoras que representaban todo lo que él intentaba dejar atrás. Cada comentario sarcástico sobre su casa o su viejo Renault era una pequeña grieta en los cimientos de nuestra relación, y yo temía que su amor fuera tan condicional como un préstamo bancario. Su materialismo no era algo que pudiera ocultar. Se manifestaba en gestos pequeños pero reveladores. Constantemente se refería a la casa de mis padres como una reliquia y a su auto de más de 20 años como una antigüedad que según él era una vergüenza, pero el símbolo más doloroso de su desdén era su reloj Cartier, un regalo de su padre que nunca se quitaba. Bueno, casi nunca. Cada vez que íbamos a visitar a mis padres, se lo quitaba discretamente y lo guardaba en la guantera del coche. No quiero que se sientan incómodos, decía con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Pero yo sabía la verdad. Le avergonzaba que su reloj de lujo estuviera en una casa donde cada mueble contaba una historia de esfuerzo, no de herencia. Era como si temiera que la pobreza fuera contagiosa y pudiera manchar su preciado accesorio. Hacía apenas 2 meses, mi vida había cambiado en secreto. Mi abuela falleció y me dejó una herencia considerable, millones de dólares en propiedades y acciones. Recuerdo estar sentada en la oficina del abogado, mirando el documento con una mezcla de tristeza por mi pérdida y un vértigo abrumador. La carta oficial, con su lenguaje formal y sus cifras impactantes, se sentía como un objeto de otro mundo. Decidí no decirle nada a Sebastián. No fue por desconfianza al principio, sino por una necesidad de procesarlo sola. Sin embargo, a medida que sus comentarios sobre el dinero y el estatus se volvían más frecuentes, mi silencio se transformó en una prueba. Necesitaba saber si su amor por mí sobreviviría a una crisis financiera. Imaginaría antes de revelarle la fortuna que ahora nos pertenecía la noche que decidí ponerlo a prueba. El aire en nuestro apartamento se sentía más frío y estéril que de costumbre. Las luces de Puerto Madero entraban por los ventanales, reflejándose en las superficies de mármol y acero de nuestra cocina minimalista. Me acerqué a él mientras revisaba unos informes en su laptop, fingiendo una angustia que me revolvía el estómago. Con la voz quebrada le conté una historia que había ensayado 1000 veces en mi cabeza. Mis padres lo habían perdido todo en una mala inversión. Sus ahorros de toda una vida se habían evaporado. Tendrán que mudarse con nosotros, a Sebastián le dije, observando cada micromúsculo de su rostro. Su reacción fue impecable, me abrazó, me dijo que todo estaría bien y que encontraríamos una solución. Pero vi algo en sus ojos, una fracción de segundo de cálculo frío, como si su mente ya estuviera evaluando los daños. Esa noche fue la más larga de mi vida. Me acosté a su lado, en nuestra enorme cama, sintiendo la distancia entre nosotros como un abismo. Él se durmió casi al instante, con la respiración tranquila de alguien que ya ha tomado una decisión, mientras yo me quedaba mirando el techo, repasando cada palabra, cada gesto. Estaba haciendo. ¿Paranoica? ¿Estaba a punto de destruir mi matrimonio por una sospecha infundada? Cada sonido de la ciudad parecía amplificar mi ansiedad. El zumbido del aire acondicionado, las sirenas lejanas, todo se sentía como un presagio. Me aferré a la pequeña esperanza de que, a la mañana siguiente, él se
despertara, me mirara con amor y me presentara un plan para ayudar a mi familia, demostrando que mis miedos eran solo fantasmas en mi cabeza. Me desperté con un silencio antinatural. La luz del amanecer se filtraba por las persianas, pero el lado de Sebastián en la cama estaba vacío y frío. Un nudo de pánico se formó en mi garganta. Me levanté y caminé descalza por el apartamento. Todo estaba en su lugar. Los cojines perfectamente alineados en el sofá de diseño, la barra de desayuno impecable, ni una taza fuera de lugar. Era un hogar de revista de hermoso, pero sin alma. Entonces lo escuché en una voz apagada proveniente de su despacho. La puerta estaba casi cerrada, pero una pequeña rendija dejaba escapar el sonido de su voz. Una voz que reconocería en cualquier parte, pero con un tono que nunca antes le había escuchado. Era sereno, decidido y completamente desprovisto de emoción. Me acerqué con el corazón latiendo desbocado, pegando la oreja a la fría madera de la puerta. Estaba hablando por teléfono con su madre. Sus palabras eran como fragmentos de hielo que se clavaban en mi pecho. No, mamá, no entiendes. Esto lo cambia todo, decía. Trabajé demasiado para llegar a donde estoy. No voy a permitir que sus padres me arrastren con ellos y arruinen nuestro futuro. Hizo una pausa, escuchando lo que su madre le decía al otro lado. Luego pronunció la frase que hizo que todo mi mundo se derrumbara. Tengo que salir de esto antes de que sea demasiado tarde. Será más limpio si lo hago ahora. No había dolor en su voz, solo estrategia. Era un gerente financiero evaluando una mala inversión y decidiendo cortar las pérdidas. Y esa mala inversión era yo. En lugar de gritar o llorar, una calma extraña y dolorosa se apoderó de mí. Me alejé de la puerta sin hacer el más mínimo ruido, como si fuera un fantasma en mi propia casa. El shock inicial dio paso a una claridad brutal. Cada duda, en cada pequeña señal de alerta que había ignorado durante años, ahora encajaba perfectamente. El reloj Cartier, sus comentarios sobre la casa de mis padres, su obsesión por la imagen. Todo era parte del mismo rompecabezas. Miré a mi alrededor, al apartamento por el que él estaba tan orgulloso. Y por primera vez lo vi como lo que realmente era, una jaula dorada. Y en ese preciso instante, supe exactamente lo que tenía que hacer. Mi plan ya no era una prueba. Se había convertido en mi única salida. Regresé a nuestra habitación, moviéndome con un sigilo que no sabía que poseía. El sol de la mañana entraba a raudales, iluminando un espacio que de repente me parecía ajeno, como la suite de un hotel de lujo, donde solo estaba de paso. Cada objeto, desde los cojines de seda hasta el arte abstracto, en la pared parecía un accesorio. En la obra de teatro de Sebastián, una escenografía cuidadosamente seleccionada para proyectar éxito. Ya no era mi hogar, era el portafolio de inversiones de un hombre que acababa de decidir que yo ya no era un activo rentable. La tristeza no era aguda, sino un peso sordo y frío en el fondo de mi estómago. El tipo de dolor que llega para quedarse y te cambia para siempre. No había lágrimas, solo una claridad devastadora que lo enfocaba todo con una precisión insoportable. Abrí el armario ignorando la ropa de diseñador que él había insistido en comprarme y saqué una pequeña maleta de lona. Mis manos se movían con una autonomía sorprendente, eligiendo no lo valioso sino lo invaluable. Un par de fotos de mis padres, el viejo libro de poemas que mi abuela me leía, un suéter gastado que me recordaba a mi hogar, eran cosas que no tenían cabida en este mundo de superficies pulidas y afectos calculados. Por último, caminé hacia el cajón de mi mesita de noche y saqué el sobre grueso y de aspecto oficial, la carta del abogado. La deslicé dentro de la maleta, sintiendo su peso como si fuera un ancla o un salvavidas. Aún no estaba segura de cuál. Era mi única arma en una guerra que ni siquiera sabía que estaba librando hasta hace unos minutos. Justo cuando cerraba la cremallera, escuché sus pasos por el pasillo. Entró en la habitación con una sonrisa ensayada, la misma que usaba en sus reuniones de negocios. Se acercó y me rodeó con sus brazos, un gesto que ahora se sentía como una jaula. «Buenos días, mi amor», susurró contra mi cabello. «¿Dormiste bien?». La hipocresía de sus palabras fue tan abrumadora que por un instante temí que mi corazón dejara de latir. Me limité a sentir, incapaz de mirarlo a los ojos, por miedo a que viera el abismo de conocimiento que se había abierto en los míos. Su tacto, que una vez me había reconfortado, ahora me quemaba la piel. Quería alejarme y gritarle, pero mi plan requería un tipo de fuerza diferente, la fuerza del silencio y la observación. Se apartó y su rostro adoptó una expresión de seriedad calculada. «Estuve pensando en lo de tus padres», dijo sentándose al borde de la cama y alisando una arruga inexistente en el edredón.
Es una situación complicada, Valentine. Tenemos que ser inteligentes al respecto. No podemos dejar que esto afecte todo lo que hemos construido. No hablo de ayudarlos, sino de gestionar el problema. Su lenguaje era el de un gerente de riesgos, no el de un yerno o un esposo. Cada palabra era una confirmación de la llamada que había escuchado, una prueba más de que su preocupación no era por mi familia, sino por su propio patrimonio. Estaba delineando los términos de mi abandono, envolviéndolos en un falso discurso de prudencia y responsabilidad compartida. Luego abordó el tema del dinero, su tema favorito. Afortunadamente yo me encargo de las finanzas, así que tenemos un colchón, dijo, con un aire de superioridad paternalista. Pero tendremos que posponer algunos planes. El nuevo Audi tendrá que esperar y tal vez la casa en Nordelta también. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor, como si su sacrificio fuera renunciar a un lujo para poder lidiar con la carga que yo le imponía. Me miró esperando mi gratitud, mi alivio, pero yo solo veía a un hombre que estaba calculando cuánto le costaría mantenerme cerca un poco más mientras planeaba la forma más rentable de deshacerse de mí. La casa en Nordelta, nuestro supuesto sueño compartidor, ahora sonaba como el precio de mi silencio. En ese momento, un recuerdo fugaz me asaltó. Recordé nuestro primer aniversario, cuando me regaló una cartera de marca carísima. Yo me sentía abrumada e incómoda. Era demasiado ostentosa para mi estilo. Quiero que el mundo vea lo valiosa que eres, me había dicho. En ese entonces, sus palabras me parecieron románticas. Ahora entendía su verdadero significado. No se trataba de mi valor, sino del suyo. Yo era una extensión de su marca personal y cada regalo era una inversión para mejorar su propia imagen. La cartera, el apartamento, incluso yo misma éramos activos en su balance general. La revelación fue como un golpe físico, dejándome sin aire y con una sensación de náusea que subía desde lo más profundo de mi ser. Mientras yo procesaba esta dolorosa verdad, él continuó, con su rutina matutina, ajeno a la tormenta que se desataba dentro de mí. Se dirigió al vestidor y comenzó a arreglarse para el trabajo. Observé cómo se ponía su impecable traje gris, cómo anudaba su corbata con una precisión mecánica, y entonces lo vi tomarlo de su estuche de terciopelo o su reloj Cartier, lo abrochó en su muñeca con un chasquido familiar. La luz se reflejó en el oro y el acero, un destello frío y metálico. Ese reloj, el mismo que se quitaba avergonzado antes de entrar en la humilde casa de mis padres, ahora parecía un grillete. Era el símbolo perfecto de su dualidad, de su desprecio disfrazado de discreción. Era la armadura que usaba para enfrentar un mundo que valoraba las apariencias por encima de todo. Quizás deberíamos buscarles un pequeño departamento de alquiler cerca de aquí, continuó, ajustándose el reloj. Algo temporal, por supuesto, hasta que se recuperen. Su tono era magnánimo, como si estuviera ofreciendo una solución generosa, pero yo sabía lo que significaba temporal. Significaba hasta que encuentre la manera de echarlos a ellos y a ti de mi vida. Estaba construyendo su coartada, creando una narrativa en la que él era el esposo, solidario y sacrificado para poder contarla después de que yo ya no estuviera. Cada palabra era una pieza más en el rompecabezas de su engaño, y yo lo estaba observando. Armarlo todo pieza por pieza, con una calma aterradora que lo desconcertaba. Mi silencio empezó a incomodarlo. Se giró y me miró fijamente, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Pasa algo, Valentine? Estás muy callada esta mañana. Sé que es mucho que asimilar, pero juntos lo resolveremos. La falsedad en su voz era tan palpable que casi podía tocarla. Me limité a encogerme de hombros y forzar una pequeña sonrisa. Solo estoy cansada, mentí. No dormí mucho. Mi respuesta pareció satisfacerlo, o al menos aliviar su sospecha momentánea. Volvió a su reflejo en el espejo, dándole los toques finales a su apariencia. El perfecto hombre de éxito que había construido con tanto esmero. No tenía idea de que los cimientos de su mundo estaban a punto de derrumbarse. Finalmente tomó su maletín y se acercó a la puerta. Se inclinó para darme un beso en la mejilla, un contacto frío y fugaz que me erizó la piel. Piénsalo, dijo. Hablaremos de las opciones esta noche. Todo saldrá bien, ya verás. La puerta se cerró detrás de él con un clic suave y definitivo. El sonido resonó en el silencio del apartamento, marcando el final de una era. Me quedé inmóvil durante varios minutos, escuchando el eco de sus mentiras. El aire parecía más ligero, como si su presencia hubiera estado consumiendo todo el oxígeno de la habitación. Miré el apartamento ahora vacío y sentí una oleada de determinación. La injusticia había sido expuesta. Ahora comenzaba mi respuesta.
La calma que sentía no era resignación, sino el preludio de la acción. Me acerqué a la ventana y observé cómo su auto de lujo salía del estacionamiento en una mancha oscura y brillante que se alejaba hacia el microcentro porteño. Lo vi desaparecer en el tráfico de la mañana y con él se fue la última pizca de la mujer que había sido, la Valentina ingenua que creía en los cuentos de hadas modernos. La mujer que quedaba era diferente. Estaba herida, sí, pero también estaba despierta. Tomé mi teléfono y marqué el número de mi abogado. No iba a esperar hasta la noche para hablar de opciones. Iba a crear las mías. La conversación que Sebastián había iniciado con su madre esa mañana, yo la terminaría, pero bajo mis propios términos. Mi conversación con el abogado fue breve y directa. No entré en los detalles emocionales, solo en los hechos. Le expliqué que había descubierto una intención de abandono por parte de Sebastián y que necesitaba entender mis opciones, especialmente a la luz de mi reciente herencia. Su voz a través del teléfono era un bálsamo de profesionalismo. En medio de mi caos interno, me aconsejó no hacer ningún movimiento precipitado, no confrontarlo directamente y sobre todo reunir cualquier evidencia que pudiera respaldar mi posición. La calma es tu mejor aliada en este momento, Valentine, me dijo antes de programar una reunión para esa misma tarde. Colgué el teléfono, sintiendo que había recuperado una pequeña porción de control. Ya no era solo una esposa traicionada, era una clienta, preparando su caso. Después de la llamada, una extraña mezcla de adrenalina y un miedo helado se apoderó de mí. El plan en mi cabeza comenzó a tomar una forma más nítida y definida. Volví a mirar el apartamento, pero esta vez no con tristeza, sino con el desapego de un estratega evaluando el campo de batalla. Comencé a empacar de nuevo, pero con más método. A los objetos sentimentales añadí documentos importantes, mi pasaporte, mi certificado de nacimiento, todo lo que necesitaría para empezar de cero. Pensé en mis padres, Rosa y Miguel, y en cómo les daría la noticia. No les contaría la verdad completa. No podría soportar ver el dolor en sus rostros al saber cuán cruelmente habían sido juzgados. Les ahorraría esa humillación. Mi prioridad absoluta era protegerlos, no solo financieramente, sino de la fea verdad del hombre con el que me había casado. Justo cuando estaba guardando mi laptop en la maleta, mi teléfono vibró. Sobre la cama, era un mensaje de Sebastián. Mi corazón dio un vuelco doloroso al ver su nombre en la pantalla. Lo abrí con dedos temblorosos, pensando en ti. Sé que es difícil, pero lo superaremos juntos. Te amo. Las palabras brillaban en la pantalla, una perfecta imitación de afecto y apoyo. Por un instante, una ola de duda me inundó. ¿Y si había malinterpretado todo? ¿Y si su conversación con su madre fue solo un momento de pánico? Palabras dichas en caliente de las que ella se arrepentía. El mensaje era tan dulce, tan parecido al Sebastián del que me había enamorado, que me hizo flaquear. El te amo al final era como una daga de doble filo, una que me hería y a la vez me ofrecía una falsa esperanza. Pero la duda duró solo un suspiro. La memoria de su voz en el despacho era demasiado vívida, demasiado real. El tono no era de pánico, sino de cálculo frío y metódico. El contraste entre sus palabras crueles y secretas y este mensaje de texto cariñoso y público era nauseabundo. No era una disculpa, era una estrategia de contención. Estaba manejando la situación, asegurándose de que yo permaneciera dócil y confiada mientras él preparaba su salida. El te amo no era una declaración de amor, era una cláusula en un contrato que estaba a punto de romper unilateralmente. La manipulación era tan evidente que mi tristeza se transformó en una rabia sorda y profunda. Este mensaje no me hizo dudar de mi plan, sino que lo solidificó con la certeza del acero. Impulsada por esta nueva oleada de indignación, tomé una decisión arriesgada. Caminé hacia su despacho, el epicentro del terremoto que había devastado mi vida. La puerta seguía entreabierta como una herida que se negaba a cerrar. Su laptop estaba sobre el escritorio de caobar encendida y en modo de suspensión. Se me secó la boca. Revisar sus cosas era algo que nunca había hecho, una línea que siempre había respetado. Pero él había cruzado todas las líneas, había demolido todas las fronteras de la confianza y el respeto. Me senté en su silla de cuero, que aún parecía conservar el calor de su cuerpo, y toqué el trackpad. La pantalla cobró vida al instante. No tenía contraseña. Su arrogancia era tal que ni siquiera se molestaba en ocultar sus huellas. Lo que encontré fue peor de lo que había imaginado. Su navegador web estaba abierto en una página de bienes raíces. Su historial de búsqueda reciente era una lista de puñaladas directas a mi corazón.
Departamentos de un dormitorio en alquiler Palermo. Contratos de arrendamiento flexibles Buenos Aires. Estudios amueblados disponibilidad inmediata. Recoleta, no estaba buscando un lugar para mis padres, estaba buscando un departamento de soltero para él. Estaba organizando su huida asegurándose de tener un lugar cómodo donde aterrizar después de deshacerse de su mala inversión. La frialdad de su planificación era psicopática. No había rastro de conflicto o remordimiento, solo una logística eficiente para desmantelar nuestra vida en común. Era la prueba irrefutable que el abogado me había dicho que buscara. La náusea volvió con más fuerza, pero esta vez venía acompañada de una extraña sensación de poder. Ya no había espacio para la interpretación o la duda. Estaba viendo la verdad en blanco y negro en la pantalla de alta resolución de su MacBook. En una pestaña diferente tenía abierto su correo electrónico. Había un borrador de un mensaje dirigido a un agente inmobiliario. Hola Marcelón, comenzaba. Siguiendo nuestra conversación, necesito asegurar algo para el próximo mes. Busco un lugar moderno con buenas vistas ideal para una transición personal. Transición personal. Usaba el mismo lenguaje corporativo y desinfectado que usaba en su trabajo para describir la demolición de nuestro matrimonio. La rabia que sentí era tan pura y tan intensa que me aclaró la mente por completo. Sin pensarlo dos veces, saqué mi teléfono y tomé varias fotos de la pantalla, el historial de búsqueda del borrador del correo electrónico. Cada clic del obturador sonaba como un martillo clavando los clavos en el ataúd de nuestro matrimonio. La recomendación de mi abogado resonó en mi cabeza. Reunir evidencia. Esto era más que evidencia, era una confesión. Cerré la laptop con cuidado, asegurándome de dejar todo exactamente como lo había encontrado. Me levanté de su silla y salí del despacho, cerrando la puerta suavemente detrás de mí. Él creía que tenía todo el control, que estaba moviendo las piezas en secreto, pero no sabía que yo acababa de ver todo el tablero de juego. La dinámica de poder había cambiado irreversiblemente. Regresé a la sala de estar y me detuve frente a los enormes ventanales. El sol de Buenos Aires brillaba sobre el Río de la Plata y la ciudad se extendía bajo mis pies vibrante y ajena a mi drama personal. Durante años había visto esta vista como un símbolo de nuestro éxito de la vida que estábamos construyendo juntos. Ahora solo veía una jaula de cristal, la casa en Nordelta, el nuevo Audi y todos esos sueños que él me vendía como nuestros. Ahora entendía que eran solo suyos. Yo no era su socia, era un accesorio que ya no combinaba con la decoración, el lujo que me rodeaba, los muebles de diseño, el arte en las paredes, todo se sentía hueco. Una escenografía vacía para una obra que había llegado a su fin. Me senté en el sofá de lino blanco, el mismo lugar donde anoche le había contado mi mentira piadosa. Mi pequeña maleta de lona estaba en el suelo a mis pies. Metí la mano y toqué el sobregrueso que contenía la carta del abogado. Sentí su peso en la densidad del papel de alta calidad. Este documento, que había sido una fuente de ansiedad y secreto, ahora se sentía como mi única arma, mi declaración de independencia. Ya no esperaba que él volviera para escuchar sus opciones. Ahora la única pregunta era cómo y cuándo le presentaría las mías. El juego había cambiado. Ya no se trataba de si él me dejaría, sino de cómo lo dejaría yo a él. La tensión en el aire ya no era de miedo, sino de anticipación. Estaba lista para el acto final. El sol comenzaba a descender sobre el Río de la Plata, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras que se reflejaban en los rascacielos de cristal. Esa vista que antes me llenaba de un sentimiento de orgullo y pertenencia, ahora me parecía una postal distante, la vida de otra persona. Sostuve la carta del abogado en mis manos, no ya como un secreto pesado, sino como un pasaporte. Cada párrafo de jerga legal representaba un ladrillo en el muro que estaba a punto de construir entre mi pasado y mi futuro. La decisión estaba tomada, pero la ejecución requería una calma que no sabía si poseía. El plan en mi mente era simple, silencioso y sobre todo definitivo. No habría gritos ni lágrimas. Mi venganza no sería un acto de pasión, sino de precisión. Mi victoria sería mi propia paz. Me levanté del sofá con una lentitud deliberada. Caminé por el apartamento tocando las superficies frías y pulidas por última vez. El mármol de la encimera, el acero de los electrodomésticos, el cuero del sofá eran los componentes de una vida que él había diseñado y que yo había intentado habitar. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua, bebiendo lentamente mientras mi mente organizaba los últimos detalles. No se trataba de huir, sino de escenificar una salida.
Puse mi pequeña maleta de lona junto a la puerta principal, un objeto humilde y fuera de lugar en medio de tanto lujo calculado. Era una declaración silenciosa. Al lado coloqué las llaves del apartamento sobre una pequeña consola de entrada. Ya no las necesitaría. Cada gesto era un paso hacia mi liberación, un desprendimiento consciente de la mujer que había sido. Con el corazón latiéndome con una fuerza sorda y constante, marqué el número de mi madre. Necesitaba escuchar su voz, anclarme a la única verdad incondicional que me quedaba en el mundo. Cuando contestó con su tono cálido y preocupado de siempre, me esforcé por sonar normal. Le dije que la quería, que estaba pensando en ellos. No mencioné la crisis inventada ni la traición real. Mamá, tengo buenas noticias para ustedes, le dije en mi voz sorprendentemente firme. Pronto podremos resolver muchas cosas. No te preocupes por nada. Ella no entendió, pero sintió el cambio en mi tono. Me hizo prometer que la llamaría al día siguiente. Colgué el teléfono y respiré hondo. Esa llamada no era solo para tranquilizarla a ella, era para recordarme a mí misma por qué estaba haciendo esto. Era por ellos y por su dignidad y por la mía. Volví a la sala de estar y coloqué la carta del abogado sobre la mesa de centro de cristal. No la dejé en el sobre, sino que la desplegué cuidadosamente con el encabezado del bufete y las cifras millonarias claramente visibles. Era una pieza de artillería silenciosa esperando a ser detonada. Me senté en el sofá opuesto, desde donde tendría una vista perfecta de su rostro cuando la viera. Imaginé la escena una y otra vez. Él entraría cansado del trabajo, quizás con una expresión de condescendencia preparada para nuestra conversación. Se quitaría su reloj. Cartier lo dejaría sobre la mesa, como siempre hacía al llegar a casa, y entonces sus ojos se posarían sobre el papel. Ese era el momento, en el instante en que su universo construido sobre cimientos de arrogancia y cálculo se vendría abajo. Durante un instante fugaz, una oleada de tristeza me atravesó como una corriente helada. Recordé al Sebastián de los primeros días, el hombre que me hacía reír, el que me traía flores sin motivo aparente, el que me prometió un futuro juntos. ¿En qué momento se había perdido ese hombre? ¿O nunca había existido realmente? Quizás solo había sido una fachada, una inversión a largo plazo para asegurarse una esposa que encajara en su portafolio de vida. El recuerdo de su voz en el despacho esa mañana borró cualquier atisbo de nostalgia. Tengo que salir de esto antes de que sea demasiado tarde. Esas palabras eran la única verdad que importaba ahora. La tristeza se disolvió, dejando en su lugar una resolución tan dura y fría como el acero. No estaba perdiendo un amor, estaba escapando de una estafa emocional. Mi teléfono vibró sobre el cojín a mi lado. Era un mensaje de texto de Sebastián. Voy un poco tarde. Llego sobre las 7. Tenemos que hablar. Su mensaje tan práctico y desprovisto de afecto fue la última confirmación que necesitaba. No era un te extraño o un ¿cómo estás? Era una citación de una reunión de negocios para discutir los términos de mi despido emocional. La ironía era casi insoportable. Él creía que venía a casa a dictar los términos de nuestra separación, a gestionar la crisis que yo le había presentado. No tenía ni la más remota idea de que el poder había cambiado de manos. El tiempo extra que me daba su retraso no fue una fuente de ansiedad, sino un regalo. Me dio más momentos para solidificar mi calma, para respirar y prepararme para la actuación final de mi vida con él. Usé ese tiempo extra de forma productiva. Entré en internet desde mi teléfono y hice una reserva en un hotel boutique en Palermo, Soho, para esa noche. Pagué con mi propia tarjeta de débito una cuenta, que él ni siquiera sabía que existía. Luego envié un correo electrónico a un agente inmobiliario que conocían pidiéndole que me enviara opciones de departamentos de 2 habitaciones en un buen vecindario cerca de mis padres. Estaba construyendo mi futuro ladrillo a ladrillo mientras esperaba que él llegara para demoler nuestro pasado. Cada clic, cada confirmación de reserva era un acto de autoafirmación. Ya no era la maestra de literatura que se sentía fuera de lugar en este mundo de lujo. Era una mujer con recursos, con un plan y por primera vez en mucho tiempo con un control absoluto sobre su propio destino. A medida que el reloj se acercaba a las 7, las luces de San Isidro comenzaron a encenderse creando un tapiz de destellos dorados contra el cielo cada vez más oscuro. No encendí ninguna lámpara en el apartamento. Dejé que la penumbra se apoderara del espacio, creando una atmósfera íntima y solemne. La única luz provenía de la ciudad, a través de los ventanales, y se reflejaba débilmente en el papel de la carta sobre la mesa.
Me senté en el sofá con la espalda recta y las manos entrelazadas en mi regazo. No estaba nerviosa. Sentía una extraña serenidad, la calma que precede a una tormenta inevitable, pero necesaria. Repasé mis líneas en mi cabeza, no porque temiera olvidarlas, sino para saborear el poder que contenían. Escuché tu conversación. 2 palabras que lo cambiarían todo. A las 7:15, el sonido metálico de la llave en la cerradura rompió el silencio como un disparo. Mi corazón dio un único y fuerte latido, y luego volvió a su ritmo tranquilo. Escuché el clic de la puerta al abrirse, el sonido de su maletín de cuero al caer al suelo, y sus pasos dirigiéndose hacia la sala de estar. Cada sonido era nítido, amplificado por la quietud del apartamento. Contuve la respiración, no por miedo, sino por anticipación. Este era el momento que había estado ensayando en mi mente durante todo el día del final de la obra. El telón estaba a punto de levantarse para la última escena, y yo era la única que conocía el guión completo. Él solo era un actor a punto de improvisar la peor actuación de su vida. Sebastián entró en la sala, aflojándose la corbata con un suspiro de cansancio. Su silueta se recortó contra las luces de la ciudad. No me vio de inmediato, sumido como estaba en su propio mundo de estrés y ambición. «Valentina, qué oscuro está aquí», dijo su voz resonando en el espacio silencioso. Caminó hacia la mesa de centro, probablemente para dejar sus cosas, y fue entonces cuando se detuvo. Sus ojos, acostumbrándose a la penumbra, se posaron sobre el papel blanco que yacía sobre el cristal oscuro. Se quedó inmóvil con la mano a medio camino de su reloj. Pude ver la confusión en su rostro, un ligero fruncimiento del ceño, mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. El silencio se alargó, cargado de una tensión que casi podía tocarse. El juego había comenzado. Se quedó petrificado en medio de la sala, con la mano todavía en el nudo de su corbata. La penumbra parecía envolverlo, y solo la luz intermitente de un edificio lejano iluminaba su rostro a intervalos, revelando una máscara de confusión y fatiga. Sus ojos se entrecerraron, tratando de descifrar la forma del papel sobre la mesa de cristal. Podía sentir su mente trabajando, analizando la situación como si fuera un problema de negocios. Inesperado. Todavía no había miedo en su mirada, solo la arrogancia de un hombre que cree que puede controlar cualquier variable. Se movió lentamente, rodeando la mesa como un depredador que estudia a su presa sin saber que, por primera vez, él era el que estaba en la jaula. El silencio se estiró pesado y denso, cargado con todo lo que no se había dicho durante 3 años. Finalmente rompió el silencio, su voz con un tono de impaciencia contenida. «¿Qué es esto, Valentine? ¿Algún otro problema?» No me miró mientras lo decía, su atención estaba fija en el documento. Con un gesto automático, se desabrochó su reloj Cartier y lo dejó sobre la mesa justo al lado de la carta. El chasquido del metal contra el cristal fue el único sonido en la habitación. Fue un acto tan rutinario, tan inconsciente y sin embargo, en ese momento, se sintió increíblemente simbólico. Su reloj, el símbolo de todo lo que él valoraba, de su estatus y su desdén por mi mundo, ahora yacía junto a la prueba de todo lo que estaba a punto de perder. La ironía era tan cruel y tan perfecta que casi me hizo sonreír. Se había despojado de su armadura, justo antes de la batalla final. No respondí su pregunta. En su lugar, dejé que mis propias palabras cayeran en el silencio suaves, pero con el peso del acero. «Escuché tu conversación», dije. Mi voz no tembló. Salió clara y firme, desprovista de la histeria o el dolor que él probablemente esperaba. Levantó la vista de golpe, sus ojos finalmente encontrándome en la oscuridad. Vi la confusión transformarse en una fracción de segundo en algo más, una chispa de alarma. La calma de mi voz pareció golpearlo más fuerte que un grito. Repitió mis palabras como un eco hueco. Mi conversación, la negación ya estaba formándose en sus labios. El mecanismo de defensa de un hombre acostumbrado a reescribir la realidad para que se ajustara a sus necesidades. Pero esta vez la realidad no era negociable y yo tenía los recibos. Un destello de pánico cruzó sus ojos, pero lo enmascaró rápidamente con una expresión de ofensa. «No sé de qué estás hablando», dijo su voz un poco más alta de lo normal. «¿Estuviste espiándome? ¿Qué te pasa?» Intentó girar la situación, convertirme en la villana, la esposa paranoica e irracional. Era una táctica que había usado antes en discusiones menores y siempre funcionaba, pero yo
Ya no era la misma mujer que anoche le había suplicado ayuda. Balbuceó algo sobre una llamada estresante del trabajo, una mentira tan torpe y tan transparente que sentí lástima por él. Estaba improvisando y se notaba. El gran estratega financiero del hombre, que planificaba cada movimiento, había sido sorprendido completamente fuera de guardia. Su castillo de cartas estaba temblando. Ignoré su patético intento de desviar la atención y continué con mi letanía tranquila. Buscabas departamentos de un dormitorio en Palermo, dije en cada palabra. Como una gota de veneno. Estabas escribiendo. Un correo electrónico a un agente inmobiliario para tú, ¿cómo lo llamaste? Haz tu transición personal. Observé cómo el color desaparecía de su rostro. La mención de los detalles específicos de sus propias palabras le robó cualquier posibilidad de negación plausible. Esto no era una suposición. Un ataque de celos era un hecho. La evidencia que había encontrado en su laptop, su propio plan de escape meticulosamente trazado, ahora se había convertido en las cadenas que lo ataban a su traición. Se quedó sin palabras con la boca ligeramente abierta, como un pez fuera del agua. El hombre, que se enorgullecía de su compostura, de su control inquebrantable, se desmoronó frente a mis ojos. Su cuerpo pareció encogerse. La postura dominante que siempre adoptaba se desvaneció, reemplazada por la de un niño atrapado en una mentira. Se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso que nunca le había visto hacer. El silencio que siguió fue diferente. Ya no estaba cargado de tensión, sino de la cruda y fea verdad. El poder en la habitación había cambiado de manos, de una forma tan silenciosa y tan absoluta que el aire mismo parecía vibrar con ello. El que me veía como una carga, como una mala inversión, de la que necesitaba deshacerse, ahora estaba expuesto vulnerable y completamente a mi merced. Y no sentí triunfo, solo un vacío. Helado me incliné ligeramente hacia adelante en el sofá, mi voz apenas un susurro en la habitación oscura. Lo más gracioso de todo esto, Sebastián, continué, es que yo quería darte todo. Hice una pausa, asegurándome de que me estuviera escuchando, de que cada sílaba se registrara. La casa en Nordeltanel Audi nuevo, todos tus sueños, quería ponerlos en tus manos. Lo miré directamente a los ojos, dejando que la enormidad de lo que estaba diciendo lo golpeara. Tú no quisiste darme nada, ni siquiera la decencia de una conversación honesta, solo un plan de escape cobarde. Mi voz se quebró por primera vez en la última palabra, no por tristeza, sino por el puro desprecio que sentía. Fue entonces cuando sus ojos se fijaron de nuevo en la carta, pero esta vez con una nueva y desesperada urgencia. Se abalanzó sobre ella y la arrancó de la mesa. Sus manos temblaban mientras sostenía el papel. Observé cómo sus ojos recorrían las líneas de texto legal, saltando de párrafo en párrafo hasta que encontraron las cifras. Vi el momento exacto en que lo entendió. Su mandíbula se aflojó. Sus ojos se abrieron con una incredulidad que rápidamente se transformó en horror puro. Millones. Susurró, el número pareció flotar en el aire entre nosotros. Todo lo que él había deseado, todo por lo que había trabajado y despreciado a otros, estaba en ese papel. La fortuna que podría haber sido suya, si tan solo hubiera sido un hombre decente por una sola mañana. El silencio se rompió con un sonido que nunca le había escuchado antes, un gemido ahogado, una mezcla de desesperación y codicia frustrada. Dejó caer la carta sobre la mesa como si le quemara. Valentín, mi amor, no. Tartamudeó dando un paso hacia mí. Su rostro estaba descompuesto, la máscara de éxito reemplazada por una mueca de pánico abierto. No es lo que parece. Estaba asustado, ¿le entiendes? Entré en pánico. Mi madre de ella me metió ideas en la cabeza. Pero yo te amo a ti. La palabra amor sonó obscena, saliendo de su boca. Era un intento patético, un último y desesperado movimiento en un juego que ya había perdido. Suplicaba no por mí, sino por el dinero que representaba. Y en ese instante, cualquier resto de sentimiento que pudiera haber quedado por él se convirtió en cenizas. No le respondí. No había nada más que decir. Sus palabras eran aire vacío del sonido de su mundo implosionando. Lentamente me puse de pie. Mi cuerpo se sentía ligero, como si me hubiera quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que llevaba. Mi mirada se posó por última vez en la escena sobre la mesa de centro, la carta con sus cifras millonarias, y a su lado, su brillante reloj Cartier, un símbolo de riqueza falsa junto a la prueba de una riqueza real que él nunca tocaría. Fue el resumen perfecto de nuestra relación.
Con una calma que me sorprendió a mí misma, caminé hacia la puerta principal, donde mi pequeña maleta de lona me esperaba. Era todo lo que necesitaba de esa casa, de esa vida. Tomé las llaves del apartamento de la consola de entrada, sus frías llaves de diseño. No las guardé en mi bolsillo, las dejé sobre la superficie de madera pulida, un gesto final y definitivo. Eran lo último que me ataba a ese lugar. Agarré el asa de mi maleta, abrí la puerta y salí al pasillo sin mirar atrás. No necesité escuchar sus súplicas o sus gritos. El sonido de la puerta, cerrándose suavemente detrás de mí, fue suficiente. Fue el sonido de mi libertad, del sonido del final de su juego y el comienzo de mi vida. Estaba sola en el pasillo silencioso de un edificio de lujo, pero por primera vez en años me sentía verdaderamente en casa. Al otro lado de la puerta, el silencio del pasillo de mármol se sentía como un santuario. Cada paso que daba hacia el ascensor era ligero, deliberado. No corrí, no miré hacia atrás, mientras el ascensor descendía a los 30 pisos, vi mi reflejo en las puertas de acero pulido. Una mujer con una pequeña maleta de lona y una expresión que no era ni triste ni feliz, sino simplemente serena. Afuera, el aire nocturno de Buenos Aires era cálido y húmedo. Tomé un taxi hacia Palermo's Ojo, observando las luces de la ciudad que una vez representaron un sueño compartido y que ahora eran solo el telón de fondo de mi emancipación. En la habitación del hotel, con su decoración anónima y su vista a la Plaza Cortázar, me sentí más en casa que en los últimos 3 años. Deshice la maleta, coloqué la foto de mis padres en la mesita de noche, y por primera vez en 24 horas respiré profundamente. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de la ciudad despertando, no con el silencio calculador de un hombre planeando su traición. Mi primera llamada fue a mi abogado. Con una voz que sonaba sorprendentemente profesional, le informé de los acontecimientos y le envié las fotos que había tomado de la laptop de Sebastián. Me confirmó que, aunque no teníamos un acuerdo prenupcial, el hecho de que la herencia fuera un bien separado y la evidencia de su intención de abandonar el matrimonio antes de conocer su existencia jugaban abrumadoramente a mi favor. Su codicia lo ha dejado sin argumentos. Valentina me dijo: iniciaremos los trámites de divorcio de inmediato. No te preocupes, yo me encargaré de toda la comunicación. Colgué el teléfono, sintiendo no una sed de venganza, sino la tranquilidad de saber que la justicia a veces es simplemente una cuestión de buena documentación y una sincronización impecable. Mi teléfono había estado vibrando sin parar con docenas de mensajes y llamadas perdidas de Sebastián. Eran una mezcla patética de súplicas desesperadas, declaraciones de amor falsas y amenazas veladas sobre arruinar mi vida. Finalmente decidí contestar, no para negociar ni para discutir, sino para establecer un límite definitivo. Su voz era un torbellino de pánico. Valentina, tenemos que hablar. Cometí un error terrible. Ese dinero es nuestro dinero. Podemos tenerlo todo. Su lapsus de ese dinero antes que cualquier mención a mí lo dijo todo. No, Sebastián, lo interrumpí con una calma que lo desarmó. No hay nada que hablar. A partir de ahora, cualquier comunicación será a través de mi abogado. Antes de que pudiera responder, colgué. Bloqueé su número. El arco de nuestra relación no terminó con una explosión, sino con el silencio digital de un contacto eliminado. La parte más difícil fue hablar con mis padres. Conduje hasta su casa en Villa Devoto, la misma casa que Sebastián había llamado una reliquia, y me sentí envuelta por su calidez desde el momento en que crucé la puerta, sentados en su modesta sala de estar. Les conté que Sebastián y yo nos íbamos a separar. Les ahorré los detalles más crueles. No necesitaban saber que el hombre que habían acogido en su familia los veía como un lastre. Simplemente les dije que queríamos cosas fundamentalmente diferentes de la vida y que el amor se había acabado. Mi madre Rosa me abrazó con fuerza, sus ojos llenos de preocupación solo por mí. Mi padre Miguel me puso una mano en el hombro y dijo: esta siempre será tu casa, hija. Siempre. Su amor incondicional era el único patrimonio que realmente importaba. Y en ese momento me sentí la mujer más rica del mundo. Después de asegurarles que yo estaba bien, les conté la otra noticia. Saqué una copia de la carta del abogado de mi bolso y se la puse en las manos. Les expliqué lo de la herencia de mi abuela, la fortuna que había cambiado mi vida en secreto. Antes de que pudieran procesar el impacto de la cifra, les dije mi plan. Lo primero que voy a hacer, dije en mi voz firme pero llena de emoción, es comprar esta casa.
quiero que sea suya, sin deudas, sin preocupaciones, para siempre. Las lágrimas brotaron de los ojos de mi madre y mi padre, un hombre de pocas palabras, simplemente me miró con un orgullo tan profundo que me llenó el alma. No era un acto de caridad, era un acto de justicia. Estaba usando el dinero, no para comprar lujos, sino para comprarles la paz mental que se merecían. Los siguientes meses fueron un borrón de trámites legales. Tal como el abogado predijo, Sebastián intentó luchar. Su defensa fue que la angustia emocional por la falsa noticia de mis padres lo había llevado a un error de juicio temporal y que la herencia debía considerarse un activo matrimonial. Pero las fotos de su historial de búsqueda y el borrador del correo electrónico a su agente inmobiliario contaban una historia diferente, la de un plan premeditado. Al final, el juez desestimó sus reclamos sobre mi herencia. Se quedó con su auto de lujo, su mitad del apartamento de San Isidro que vendimos rápidamente y su preciado reloj Cartier. Lo perdió todo, no en términos financieros sino en términos de carácter. Se quedó solo con la imagen de éxito que tanto se había esforzado en construir, ahora hueca y empañada. Yo, por mi parte, no me mudé a una mansión en Nordelta. Compré un acogedor departamento de 2 habitaciones en Caballito, un lugar lleno de luz, plantas y estanterías repletas de libros. Estaba lo suficientemente cerca de mis padres como para visitarlos a menudo, pero también era mi propio espacio, un santuario que reflejaba quién era yo, no quién pretendía ser. Mantuve mi trabajo como maestra de literatura porque amaba estar rodeada de historias. El dinero no se convirtió en mi identidad, sino en mi red de seguridad. Me dio la libertad de vivir una vida tranquila y auténtica, sin la presión constante de tener que impresionar a nadie. Me permitió ser simplemente Valentine. La verdadera riqueza, al descubrí, no era tener mucho, sino no necesitar nada más. Unos meses después del divorcio, estaba sentada en el jardín trasero de la casa de mis padres. El sol de la tarde se filtraba a través de las hojas de un viejo jacarandá, y el césped estaba recién cortado. Les había ayudado a construir una pequeña pérgola, y ahora estábamos sentados bajo ella, bebiendo mate frío. Mi padre estaba contando una de sus viejas historias y mi madre reía a carcajadas. El viejo Renault seguía aparcado en la entrada, pero ahora, en lugar de verlo como un símbolo de carencia, lo veía como un testimonio de durabilidad y constancia. Miré sus rostros relajados y genuinamente felices, y sentí una paz tan profunda y tan real que me llenó por completo. Esta era la vida que Sebastián había despreciado, y era la vida más lujosa que jamás podría haber imaginado. No he vuelto a saber de Sebastián, y no me interesa hacerlo. Su madre, según supe por un conocido en común, todavía se queja de la oportunidad de oro que su hijo dejó escapar. Para mí, él es solo el recuerdo de una lección aprendida. No siento odio ni deseo de venganza, solo una inmensa gratitud por la claridad que me dio su traición. Me enseñó a reconocer el valor real de las cosas y de las personas. Mi futuro no está definido por una nueva relación o por la fortuna que poseo, sino por la libertad que he construido para mí misma. Miro el jardín, escucho las risas de mis padres y sé con una certeza absoluta que no perdí nada de valor. Al contrario, lo recuperé todo, empezando por mí misma. La mayor ironía de mi historia no es el dinero. La verdadera fortuna no estaba en esa carta del abogado, sino en la claridad que me regaló la traición de Sebastián. Ese horrible momento de escuchando su voz fría y calculadora a través de la puerta fue el precio que tuve que pagar por mi libertad. A veces la vida tiene que destrozar el mundo que crees conocer para mostrarte el que realmente mereces. Me quitó un esposo, pero me devolvió a mí misma, y ese es un intercambio que haría 1000 veces más sin dudarlo. Si mi historia te ha tocado, de alguna manera, si alguna vez te has sentido infravalorado o has tenido que luchar para reclamar tu lugar en el mundo, déjame un comentario contándome tu experiencia. Estas historias nos conectan y nos recuerdan que no estamos solos en nuestras batallas. Y si quieres seguir escuchando relatos de resiliencia, de justicia y de cómo las personas reales encuentran su fuerza en los momentos más oscuros, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Juntos podemos construir una comunidad donde el valor de cada persona sea la única moneda que importa.